El siguiente ponente es Javier Truchado Torrejón, que nos va a hablar de un aspecto más técnico, pero que le pedí que lo intentase hacer inteligible y comprensible a la mayoría de los asistentes, puesto que aunque haya técnicos en el patio de butacas, como digo yo, también hay gente del mundo netamente empresarial y que no es tan técnica, ¿no? Y que tiene que ver con la metodología para la evaluación del polvo de sílice, la UNE 689, que digamos lleva relativamente poco tiempo en vigor y que está provocando una oleada o una cascada de ciertas quejas en el mundo empresarial porque se han incrementado el número de mediciones y no se comprende muy bien desde nuestra perspectiva un poco todo el alcance de lo que supone esta nueva UNE, y estoy convencido que con esta ponencia seguro que podremos entenderlo mejor desde la perspectiva empresarial y complementar a aquellos técnicos que estén asistiendo a la jornada. Javier Truchado Torrejón es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es técnico de prevención de riesgos laborales desde 1999, con la especialización en higiene industrial, por tanto es un profesional de largo recorrido en el mundo de la higiene industrial. Desde el año 2006 ejerce labores de coordinación de higiene en Premap y en Quirón Prevención, y actualmente es consultor de higiene en la dirección de negocios del Quirón Prevención. Yo creo que Javier nos podrá aportar algo de luz al respecto de este instrumento mucho más técnico, mucho más normativo y más árido, con lo cual no sé cómo lo hará, pero estoy seguro que lo conseguirá. Javier, te dejo la pantalla para que puedas tomar la palabra. Muy bien, muchas gracias, José Ángel. Bueno, pues en primer lugar, como el resto de mis compañeros, desearles unos buenos días, agradecer la invitación que hace a Quirón Prevención el clúster del granito, en este caso a la persona de José Ángel, que contactó con nosotros para que pudiéramos intervenir y que les diéramos nuestra visión de la norma UNEEN 689 del 2019, que, como dice él, es nueva en cuanto a la actualización, porque lo primero que tengo que decirles es que hasta ahora estábamos con una norma para la estrategia de medición y evaluación de la exposición a agentes químicos que era del año 96. La anterior versión de esta norma, actualizada el año pasado, era del año 96, es la que se cita pues, en la guía la guía del 374 del reglamento de agentes químicos, también en el 665, y bueno, ha sido la de referencia estos últimos 23 años para establecer una estrategia de muestreo que sea representativa para luego comparar con los valores límite. Como bien ha dicho José Ángel, bueno, es una norma de 60 y pico páginas, de las que realmente el contenido de la norma son 20, y luego hay una serie de anexos en los que, bueno, se establece algunos términos bastante áridos, bastante, sobre todo, no familiares, si no estás de forma habitual trabajando con parámetros estadísticos, de percentiles, de límites de confianza, que obviamente no es el objeto de esta presentación, que yo se les cuente a ustedes, pero sí que tengan una idea global, una visión general de lo que implica esta actualización de la norma, ¿vale? Y sobre todo, pues bueno, como ha dicho José Ángel, ¿no? ¿Qué es esto de que ahora tengamos que hacer más mediciones? ¿En qué sentido lo indica la norma? Vamos a ver que tiene distintas fases, es una norma escalada, habla de una caracterización básica, de una prueba preliminar, de una prueba estadística, y mi intención es, pues bueno, hacerles ver de una forma general, sin entrar en el detalle de las fórmulas, de los algoritmos, de los distintos parámetros estadísticos, que también he de decirles que si se meten en profundidad con ella, tampoco
debe de asustarles mucho porque ya están disponibles hojas Excel, herramientas informáticas para obtener, para un número determinado de mediciones, para obtener los parámetros necesarios para poder determinar la conformidad o no conformidad, ¿vale? Como aquí les he puesto en esta primera diapositiva, pues habla de exposiciones en el lugar de trabajo, exposición, como bien se ha dicho por parte de Juan, el anterior ponente, es la presencia de un agente químico en la semiesfera con centro en el eje boca-nariz y un radio de 30 centímetros, ¿vale? Eso es exposición vía respiratoria y lo que nos dice esta norma es pues cómo medir, cómo cuantificar mediante mediciones esa exposición, ¿vale? De tal forma que tengamos una estrategia que nos lleve a poder determinar si esa presencia de ese agente químico es conforme o no es conforme, comparándolo con un valor de referencia, con un valor límite que nos han dicho por debajo del cual los trabajadores están protegidos de la aparición de la enfermedad profesional. A día de hoy tenemos 0,05 miligramos metro cúbico para ambas variedades de la silicia cristalina, para el cuarzo y la cristobalita. Ya se ha hablado antes de que la directiva habla de 0,1 y bueno, en función de, al final, cuando se transponga la directiva modificando el 665, pues veremos ese umbral, ese límite, esa barrera, donde nos le dejan, si en 0,05 o en 0,1 miligramo metro cúbico. El término conformidad es importante en esta norma, porque al aplicar esta norma, de principio a fin, no hay posibilidad de concluir con una indeterminación. El juego del semáforo de colores que siempre hablamos cuando hablamos de mediciones en químicos, ¿no? Situación verde, semáforo verde, cuando la exposición es muy baja y es previsible que se mantenga así, con valores que no sobrepasen el 10% de ese valor límite de exposición, lo que hablamos de índice, que es concentración en el ambiente o exposición en el ambiente partido su valor límite en tanto por 1, ese 10% sería 0,1, ¿vale? Pues estaríamos hablando de una conformidad y estaríamos hablando de una no conformidad cuando ese índice, cuando esa comparación supera la unidad, cuando el valor de mi exposición en mi zona de respiración supera el valor de referencia. Ahí tendría semáforo rojo, tendría riesgo y tendría que proponer medidas preventivas encaminadas a reducir esa exposición. Y entre medias, en la antigua norma UNE nos hablaba de la indeterminación, ¿no? Entre el 10% y el 100% del valor límite, pues nos hablaba que no era posible de una forma fiable, estadísticamente representativa, decir si estábamos por encima o por debajo. Y nos hablaba de unas mediciones periódicas a las 16, 32, 64 semanas. Todo esto ha desaparecido en esta nueva norma UNE, de tal forma que veremos que bien, ya les adelanto, las tres fases que tiene, en la caracterización básica, en la prueba preliminar o en la prueba estadística, por ese orden se empieza con la prueba o caracterización básica, si no se puede concluir a la preliminar, si no se puede concluir a la estadística, pero de la estadística ya no puedes salir sin conclusión, ¿vale? Con la estadística, si la aplicas, eso sí, ya veremos que la estadística supone al menos 6 mediciones, ¿vale? Pero si haces eso, lo que te asegura esta norma es que ya después de haber invertido tanto tiempo y dinero, la conclusión no puede ser que no hay conclusión, no puede ser una indeterminación, ¿vale? Si llegas a ese nivel, al final vas a decir exposición conforme, semáforo verde, exposición no conforme, semáforo rojo, pero no te quedas en el amarillo, ¿vale? Ese es un término que nos introduce esta nueva norma, la conformidad. Nos dice que es aplicable a procedimientos de medición validados conforme a la norma específica para validación de métodos de toma de muestra de análisis de procedimientos de medición, la UNE 482, que no tiene en cuenta los equipos de protección individual respiratorio, ¿vale? Esto habla de concentraciones, por así decirlo, fuera de lo que es el equipo de protección individual y por lo tanto no realiza valoración sobre la eficacia o la efectividad de estos EPIs, ¿vale? Y que no se puede aplicar a periodos muy cortos de exposición, menores de 15 minutos. ¿Vale?
Un tema importante que también nos establece la norma es el denominado grupo de exposición similar, el GES. Los que estén familiarizados con la antigua norma recordarán el grupo homogéneo de exposición, el GHE. Bueno, al fin y al cabo viene a ser lo mismo, viene a ser el grupo de trabajadores que hacen las mismas tareas de la misma forma, en el mismo lugar y por lo tanto están expuestos de una forma similar o parecida porque siempre hay diferencias muy difíciles de percibir, pues achacables a hábitos personales, a un trabajador que hace la misma cosa pero con un matiz distinto a otro, ¿vale? De hecho, la propia norma nos dice algo que obviamente es irrealizable, nos dice que la mejor forma de poder saber la exposición en un puesto es medir a todos los trabajadores todo el tiempo, como por ejemplo se puede hacer para otro contaminante, en este caso físico, como es la radiación, los rayos, gente que está expuesta a radiación ionizante cuando lleva los dosímetros personales, que saben al revisar la cantidad de radiación recibida anualmente, pues como lo lleva siempre portado, pues podemos saber la exposición. Eso no es posible, ¿vale? Entonces, para ahorrar en trabajo y en medios, ¿vale? Lo que establece es que puedas concebir, que puedas crear grupos de exposición similar formados por todos esos puestos o todos esos trabajadores que con respecto, en este caso concreto, que estamos en la sílice cristalina respirable, pues que con respecto a la exposición al polvo respirable de sílice cristalina, hagan las mismas tareas de la misma forma en el mismo lugar. Eso será mi grupo de exposición similar. Aquí les he puesto un recorte de la propia norma indicando las fases de las que consta. Esta caracterización básica. Vamos a ver que aquí hay un primer resquicio, ¿vale? Para no entrar en esta rueda de 3 mediciones, 4 o 5 de la prueba preliminar o las 6 mediciones de la prueba estadística. Vamos a ver cómo la propia norma, ¿vale? Antes de lo que es el establecimiento de una estrategia de medición basada en prueba preliminar o estadística con múltiples mediciones, nos dice que podemos llegar a concluir, conformidad o no conformidad, con una caracterización básica, que puede estar basada o no en mediciones y que, como vamos a ver en el caso de mediciones, nos da la posibilidad de poder concluir con una única medición, en un caso concreto, particular, que veremos, ¿vale? Esto, obviamente, es una estimación, ¿vale? No estamos haciendo toda la medición representativa de todas las condiciones, sino que nos vamos, en el caso de la medición más desfavorable, a ese extremo, al extremo de que si en estas condiciones tan desfavorables no hay riesgo, no lo va a haber en otras, ¿vale? Es una estimación, veremos que también nos habla de algoritmos, nos habla de evaluación simplificada o métodos de control banding, nos habla de guías de buenas prácticas, ¿vale? Para sectores determinados, nos habla de mediciones anteriores, toda una serie de herramientas que nos da. Antes de meternos en lo que ya sería la determinación del grupo de exposición similar, donde tendríamos que definir ese grupo de puestos o de trabajadores que para mí, exposición a sílice cristalina, son similares, para luego establecer el procedimiento de medición y el desarrollo de las mediciones, ¿vale? Estaríamos ya hablando de, en este caso, prueba preliminar y prueba estadística, 3, 4 o 5 mediciones para la preliminar o 6 para la estadística, ¿vale? Tendríamos que validar los resultados, compararlos con los valores límite, en este caso con nuestros 0,05 o 0,1 miligramo metro cúbico, plasmar los resultados en el informe, ¿vale? En el informe de evaluación y luego establecer unas mediciones periódicas, ¿vale? Aquí ya les adelanto que las mediciones periódicas pasa de la estimación temporal de semanas que hacía la anterior norma UNE a una estimación temporal de meses, ¿vale? Hay dos métodos distintos para calcularlo, en función de un parámetro estadístico J o en función del índice de exposición, como antes teníamos para las semanas, pero hablamos de 12, de 18, de 24, de 36 meses. O sea, la periodicidad de las mediciones, una vez que se ha hecho la medición inicial,
no es tan corta como antes, que hablábamos de semanas. Eso sí, vemos que necesitamos muchas más mediciones que antes para poder establecer una conclusión. Bien, esta caracterización básica que les he adelantado, esta primera fase, si recuerdan, o los que recuerden la anterior norma, la del año 96, teníamos la estimación inicial, el estudio básico y el estudio detallado. Había también 3 fases, ¿vale? Estimación inicial, estudio básico, detallado. Ahora hablamos de caracterización básica, de prueba preliminar o de prueba estadística. Y aquí sí quiero que, bueno, que presten atención a esto del caso más desfavorable, ¿no? Bajo control, ¿vale? Me permite en esta primera fase, ojo, estoy ante un foro de empresas y de técnicos, de oyentes, a los que también les puede ser de aplicación, como ha dicho Juan antes, la ITC. Aquí, si hay una normativa, si hay una orden, una instrucción técnica complementaria que me dice que tengo que medir cada cuatrimestre, pues tengo que medir cada cuatrimestre, ya no puedo aplicar esto, ¿vale? Tengo una exigencia reglamentaria superior, pero para otras exposiciones, pues para marmolistas, para talleres de tratamiento de piedra, todo lo que no sea una mina o un establecimiento de beneficio de aplicación de minas, pues podríamos aplicar este tipo de evaluación, este tipo de caracterización básica, con esa medición en el caso más desfavorable, midiendo parámetros técnicos, comparación con otros lugares de trabajo, modelos o algoritmos, los famosos control banding o bandas de control, evaluaciones simplificadas, ¿vale? que nos permiten, en función de las condiciones de exposición y de la toxicidad intrínseca del agente, poder llegar a una conclusión sin necesidad de medir. Todas estas opciones son posibles y bueno, mi especial atención a indicarles que es posible, porque lo dice la propia norma, ¿vale? Porque tiene el anexo A, tiene un anexo específico para este tipo de metodologías a aplicar en la caracterización básica, que es posible poder hacer una evaluación conforme a esta norma con una medición única, siempre que tengamos controlado que se trata del caso más desfavorable, que lo hayamos hecho una buena encuesta higiénica, hayamos obtenido la información del puesto, de todas las condiciones y hayamos seleccionado el caso más desfavorable. En esta caracterización básica, como les he dicho antes, podemos tener una no conformidad, el valor límite sobrepasa, es más pequeño que la exposición sobrepasa el valor límite, podemos tener un caso de conformidad, ¿vale? Porque en este caso lo que ocurre es que el valor límite es mayor que la exposición, mi exposición está por debajo del valor máximo permitido y en esta primera etapa, en esta etapa preliminar, sí que podemos llegar a obtener una información que no me pueda permitir concluir, ¿vale? Que estemos en esa situación de semáforo amarillo que habíamos comentado al principio. Estamos en la primera etapa de las 3, ¿vale? Si hemos optado por esta medición en la situación más desfavorable y no obtenemos un índice de exposición menor de 0,1 o un índice de exposición mayor que 1, sino que estamos entre 0,1 y 1, ya no nos queda más remedio que entrar en la siguiente fase, la siguiente rueda de mediciones, que es la prueba preliminar. Y ahí ya sí que estamos hablando de al menos 3, lo veremos. Aunque también una herramienta que utilizamos los higienistas es, bueno, no estoy por encima de 1, pero estoy en un valor de índice de exposición muy elevado, en 0,8, en 0,7, en 0,9. Bueno, pues puedo suponer directamente que me encuentro con ese rango de incertidumbre estadística achacable a que solo he tomado una medición, que puedo estar muy cerca del límite y por lo tanto algún día sí que lo puedo superar y directamente aplicar medidas preventivas. La inversión en medidas preventivas la descuento de la inversión en mediciones que fueran necesarias para poder a lo mejor llegar a la misma conclusión. O
sea, hay veces que en situaciones muy próximas a los rangos, a los límites, la opción puede ser directamente, aunque no se sobrepase, suponer que estoy en situación de riesgo y directamente aplicar medidas preventivas. Si no, tengo que ir a hacer más mediciones. Más mediciones para las que necesito establecer esta estrategia de muestreo, ¿vale? Objetivo, mediciones válidas y representativas de la exposición de los trabajadores, porque las voy a comparar con su valor límite y tienen que recoger todas las posibles condiciones que razonablemente me pueda encontrar en el puesto, ¿vale? Eso es importante. Por lo tanto, importante tener agrupados, tener bien acotado cuál es mi grupo de exposición similar, ¿vale? Porque hay un tratamiento estadístico tal que yo tengo que validar los resultados y sin meterme en más detalles, sin marearles con tratamientos, con rectas de regresión lineal y distribuciones logarítmico normal o normal de datos, todo esto lo trata la norma y lo que me dice es que yo tengo que haber seleccionado bien mi grupo porque antes de pasar a valorar, tengo que comprobar si todos los valores que he obtenido de las mediciones se incluyen dentro de lo que es una distribución normal o logarítmico normal de resultados, ¿vale? Son distribuciones estadísticas para poder tener la confianza que el grupo que he seleccionado y por lo tanto todas las mediciones pertenecen a niveles de exposición similares, que no tengo mezclado peras con manzanas y las quiero luego comparar, ¿vale? Porque si eso pasa, el método nos dice que lo tenemos que replantear y que tenemos que dividir el grupo de exposición similar en otros, ¿vale? Por eso este tema es importante, ¿no? No hay que ir a determinar muy bien cuáles son mis trabajadores, cuál es el que está cortando esto, en mina cuál es el basculista, cuál es el palista de frente, cuál está con tal máquina y considerar cada uno de ellos un grupo de exposición similar, porque las exposiciones, la práctica nos dice que pueden variar mucho entre distintos puestos o entre distintas tareas. Importante, ya se ha dicho, a la hora del muestreo personal, ¿vale? El muestreo en un punto fijo o el muestreo ambiental no es representativo de esa zona de respiración, ¿vale? Los trabajadores tienen que estar informados, obviamente, ¿vale? Para evitar alteración de los resultados, para evitar artificios. Por supuesto, el técnico tiene que estar vigilando y controlando el desarrollo del muestreo, anotando cualquier incidencia que pueda que pueda suceder, que se pueda desarrollar durante el muestreo, ¿vale? Por si luego es necesario tenerlo en cuenta a la hora de validar o no validar ese resultado. En cuanto a la duración, bueno, pues vuelvo a hacer la diferenciación, ¿no? La duración en el caso de puestos a los que les sea de aplicación la normativa minera, la instrucción técnica complementaria de polvo respirable, pues tiene que ser de 8 horas. Ya se ha hablado aquí, la antigua ITC y la próxima habla de mediciones de jornada completa, de 8 horas, ¿vale? Por lo tanto, en esos puestos la duración ya la tenemos determinada, pero es que en los otros, en los puestos que no son del ámbito de actuación de minas, que son, por así decirlo, pues eso, talleres de aglomerados de cuarzo, que se están dando mucho últimamente en otros sectores, o colocación de piedra en obra, o cualquier otro trabajo que nosotros valoramos conforme al 374 exclusivamente y cuando modifiquen conforme al 665, sin tener en cuenta la ITC, lo que nos dice la norma UNE es que cuando tengamos tareas que son cambiantes, que hacen que la exposición no sea constante a lo largo de la jornada, a lo largo del tiempo, tenemos que ir a mediciones de jornada completa. Tenemos que ir igualmente a medir toda la jornada. O sea, que no estamos hablando solo, como luego vamos a ver, de que hay que medir más días, sino que también en los días de medición tienen que ser completos.
te sea de aplicación o no te sea de aplicación la ITC, a no ser que tu puesto de trabajo sea totalmente constante, esté haciendo siempre lo mismo, de la misma forma, con el mismo material, y mi perfil de exposición sea poco variable, sea constante, sea homogéneo. En ese caso nos dice que mínimo 2 horas, ¿vale? No podemos evaluar un puesto, aunque tenga exposición constante, con muestras de menos de 2 horas de duración. Fundamental. ¿Y cuántas veces tengo que medir? Esto que ha planteado José Ángel durante la presentación. Pues en esta segunda fase de la norma, en la prueba preliminar, nos dice estas 3 posibilidades, 3, 4 o 5 medidas de la exposición. Puede ser que no sean 3 días distintos, 4 días distintos o 5 días distintos, ¿vale? Pueden ser, aunque la norma recomienda, para recoger toda la variabilidad, recomienda agrupar las mediciones o distribuir las mediciones, perdón, entre distintos trabajadores del grupo de exposición similar, distintos turnos, distintos días, pero no es obligatorio que si tengo que hacer 5 medidas de la exposición, tenga que hacerlo en 5 días, ¿vale? Puedo hacer 2 un día y 3 otro, siempre que tenga trabajadores suficientes en el puesto para poder repartir las mediciones, ¿vale? Y aquí sí que lo que les digo es que, bueno, no solo en su sector, sino en otros muchos, pues la aplicación de esta norma ha suscitado preocupación con respecto al incremento, porque al fin y al cabo el que vaya un técnico de prevención a medir 5 días, 4 días, 6 días en lugar de 1, pues multiplica el coste, tanto del profesional, del técnico que va a realizar las mediciones, como del laboratorio, de las analíticas, del número de muestras que hay que analizar. Nosotros hemos hecho consulta al Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo sobre la posibilidad de utilizar mediciones, en este caso suyo, de ITC de cuatrimestres anteriores, o en el caso tanto de ITC como de otros sectores, de años anteriores, porque al fin y al cabo pues, ya tenemos un histórico de bastantes años haciendo mediciones en los mismos puestos, y desde el instituto se nos contestó que esta utilización de estos resultados de mediciones anteriores son aceptadas siempre que el puesto de trabajo, que el grupo de exposición similar se mantenga constante, siempre que no haya cambios sustanciales, siempre que no haya variabilidad en las condiciones de exposición de ese puesto. Si en el año 2015, 2016, 17, 18, distintos trimestres he ido midiendo el mismo puesto que estaba haciendo lo mismo, pues estas medidas que me dice aquí puedo cogerlas de ahí para hacer mi informe de evaluación conforme a la 689, prueba preliminar. Estamos ahora en prueba preliminar, ¿vale? ¿Por qué? Porque la prueba preliminar nos va a permitir poder concluir con una conformidad, ¿vale? Nos va a permitir decir visto bueno si tengo 3 que son inferiores a 0,1, si tengo 4 que son inferiores a 0,15 o si tengo 5 que son inferiores a 0,2, el valor límite. Ojo, si en las primeras ya tengo una que me sobrepasa el 1, pues ya he parado mi prueba preliminar. Ya tengo riesgo, semáforo rojo, y ya tengo que proponer medidas preventivas para reducir la exposición. También, si en las primeras mediciones ya tengo un valor de 0,3, 0,4 o 0,5, pues ya sé que con la prueba preliminar no voy a poder concluir, porque en la lupa, el zoom, el foco, lo baja hasta 0,2, hasta el 20% del valor límite, no lo sube más. Y si yo en mi primera medición, en la segunda, ya he obtenido que mi índice de exposición, mi concentración es de tal que hace que comparado con el VLA me dé 0,3 o 0,4, ya sé que estoy en una situación de semáforo amarillo, ¿vale? Estoy en la situación de indeterminación, ¿vale? Y lo que tengo que hacer es pasar a la prueba estadística.
Si cualquiera de las mediciones, como he contado antes, sobrepasa el valor límite, lo que tengo es pues una situación de no conformidad. ¿Vale? Ya he terminado y tengo que proponer medidas preventivas. Pero si no, puedo llegar, fíjense, puedo llegar a haber hecho 5 mediciones y aún así puedo estar en una situación de indeterminación o no decisión que llama la nueva norma. Puedo estar que no puedo decir que es conforme y tampoco que es no conforme. En ese caso, lo que me dice la norma, ¿vale? Aquí les digo, es que lo que tengo que hacer es mediciones adicionales con un número total de al menos 6, obviamente ya me valen las 5 anteriores, por lo tanto tendría que hacer una más, pero tengo que obtener al menos 6 mediciones para poder aplicar los parámetros estadísticos, que ya les digo que no les voy a comentar aquí, pero sí que en esta diapositiva les he querido resumir. Al final la prueba estadística concluye, sí o sí, con conforme o no conforme, porque mediante estudios estadísticos, parámetros estadísticos, nos dice si menos del 5% de las exposiciones, de los valores de concentración llevados a exposición del grupo de exposición similar, exceden el valor límite. O lo que es lo mismo, comparamos el límite superior de confianza del 70%, ¿vale?, con el percentil 95 de la distribución de resultados. Esta es un poco la única diapositiva que les he puesto un poco más complicada de entender, sobre todo si no te metes en todo el desarrollo estadístico, pero al fin y al cabo lo que me está diciendo es que con un nivel de confianza de al menos el 70%, el 95%, que es el percentil, el 95% de mis valores de exposición diaria o exposición corta van a quedar por debajo, dentro de esa distribución que les he dicho antes, normal o logarítmico normal, pues que el 95% de mis valores van a quedar por debajo del valor límite, o lo que es lo mismo, que no va a haber más del 5% de esas exposiciones que van a quedar al otro lado, por encima del valor límite. Y todo eso, además, con un nivel de confianza del 70%. Hecho esto así, y ya les digo que no hay que ser un experto estadístico, porque las hojas los calculadores están. De hecho, el propio Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo recientemente en sus calculadores, en su página web, ha actualizado el cálculo de las concentraciones de agentes químicos aplicando esta norma. La última vez que lo consulté, hace un par de días, aún tenían pendiente actualizar otro tratamiento que hace la norma, que es para los valores inferiores al límite de cuantificación. Sin marearles mucho más, el límite de cuantificación es la menor cantidad de la gente que puede cuantificar el método de toma de muestras y análisis, ¿vale? Que la propia norma de validación que les he dicho antes, la 482, lo que nos dice es que para validar un método están establecidos que el rango de ese analito, el rango de ese contaminante que debe ser capaz de cuantificar el método debe estar entre el 10% y el 200% de su valor límite, ¿vale? Por lo tanto, cuando el laboratorio nos dice que es inferior al límite de cuantificación, lo que nos está diciendo, si el método está validado, que así tiene que ser conforme a esta norma, lo que nos está diciendo es que menos, en ese caso, aunque no se pueda cuantificar, lo que estamos seguros es que no va a ser superior al 10%. ¿Vale? Al decirnos que es menor del límite de cuantificación, nos está diciendo que es menor la concentración del 10% de su valor límite. Pues esto es la prueba estadística donde ya sí que termino con mi conformidad o con mi no conformidad, pero concluyo de una forma taxativa. Después de haber hecho todo este trayecto, que se los he resumido en esta última diapositiva,
con un diagrama, ¿vale? Evaluación de la exposición a agentes químicos, ¿vale? En este caso, bueno, pues en este caso de la sílice cristalina, cuando estamos haciendo la evaluación, ¿vale? Tenemos que hacer toda lo que es la encuesta higiénica, identificar, bueno, en este caso lo tenemos claro, la sílice, y luego estaría la forma de evaluar conforme a la UNEN 689, que es la que hemos visto ahora, la antigua que teníamos conforme al Real Decreto 374 del 2001, y aquí vemos que una vez que no hemos podido concluir con la caracterización básica, ¿vale? Con esa evaluación en base a una estimación, bien por método simplificado, bien por mediciones anteriores, bien por guía de buenas prácticas, bien por medición en la situación más desfavorable, pues vamos a la prueba preliminar. Tenemos las tres situaciones, todavía aquí, conforme, no decisión o conforme. Y si estamos en no decisión, podemos asumir, como les he dicho antes, en función de cómo de cerca estemos del valor límite, con que la situación es no conforme y proponer medidas preventivas, o entrar en la rueda de las mediciones conforme a la prueba estadística, que ya nos iríamos al menos a 6, y aquí ya sí que sí o sí, yo termino con una posibilidad de conformidad o no conformidad. La posibilidad de no decisión ya queda totalmente excluida. En resumen, ¿es posible, utilizando la UNE 689, evaluar la exposición sin utilizar todas estas mediciones? Sí, siempre que se cumpla que puedo determinar las condiciones más desfavorables, que en esa situación de condiciones más favorables puedo concluir porque mi resultado no está incluido en el rango del 10% y el 100% del valor límite. O sea, puedo concluir si es inferior a 0,1 o si es superior a 1. Y luego también importante que sepan que sí que se permite la utilización de mediciones anteriores, de mediciones realizadas en años anteriores, para tomarlas como válidas en la prueba preliminar o en la prueba estadística. No hay que partir de cero si ya tenemos un histórico de mediciones para obtener las 3, 4 o 5 de la prueba preliminar o las 6 mediciones de la prueba estadística. Bien, como sé que yo hablo muy rápido y me cuesta trabajo hablar despacio, les emplazo a que cualquier duda que haya quedado en lo que he comentado de mis diapositivas, pues me la planteen para el foro de la mesa redonda. Y sin más, pues bueno, agradecerles la atención virtual que han prestado y bueno, devuelvo el control a José Ángel para que continúe con la jornada.